olvidó esto. Ok, 4 va a ser cuarto. Cinco, pues va a ser quinto. Maestro, Dígame. sería muy malo poner como valor uno sería entre primero y segundo, o sea, entre esos dos, o tiene que ser de fuerzas, un semestre, una opción. Tiene que ser de ley un semestre, una opción, Ángel. Definitivamente no podemos saltarnos ese paso, porque si quisiéramos comparar, por ejemplo, a manera de correlación, el semestre con el, no sé, el grado de maduración del alumno, pues sí sería necesario hacer esa discriminación. No podríamos hacerlo por rangos. Y 8 sería octavo. Voy a llegar hasta octavo, pensando que las licenciaturas son de 4 años. Ahí está. Aceptar. Listo. ¿Lleva jerarquía? ¿Es ordinal o es nominal? Nominal. Nominal. Ok. Vamos a poner una hipótesis o una pregunta de investigación. A manera de pregunta de investigación, diríamos, ¿influye el semestre de estudio con la estabilidad emocional del individuo? Cuando yo estoy haciendo esta pregunta, estoy convirtiendo al semestre en un dato ordinal. Ordinal, bien. Porque quiero conocer qué tanto influye el semestre en el que se encuentra el individuo con el grado de maduración. Se supone que mientras más avanzado el semestre, mayor debe ser el grado de maduración, ¿de acuerdo? Pero pues nada más es una pregunta de investigación. ¿Ya está? Semestre, bien. Hasta aquí los datos generales ya están. Ya está capturado todo lo que es el área de datos generales. Vienen ese tipo de preguntas. Y digo, sé que a muchos les interesa porque este tipo de preguntas son los que muchos de los instrumentos que en su momento he visto contienen o manifiestan. Y estas preguntas no son complicadas de capturar, pero este tipo de escalas como escala psicométrica con una escala Likert de trasfondo, sí va a cambiar, ¿no? En ese sentido. Fíjense en la primera pregunta. Bien, eh, generalmente estoy, vamos a capturar acá, en el SPSS la pregunta número 1, que dice generalmente estoy, para que vean ustedes cómo va a quedar. Entonces, el nombre va a ser ítem 1. Va a ser numérico, 0. Y en donde dice etiqueta, lo que decía la afirmación es lo que vamos a escribir. Generalmente estoy. Ahí está. Y le vamos a dar valores. Ojo, vean el instrumento. El instrumento maneja valores del 1 al 7, ¿de acuerdo? Entonces, el completamente aburrido se divide en 3 intensidades. Neutral va a ser el 4 y muy entusiasta va a ser 5, 6 y 7. Lo podemos hacer con valores de la siguiente forma. Entramos a nuestra base de datos. Le vamos a dar valores. Quedamos en que 1 es completamente aburrido. A manera de escala Likert lo vamos a capturar. 2, que era el que le seguía, es regularmente aburrido. Y 3, que era el que continuaba, en ocasiones aburrido. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron por qué hice esta discriminación en el instrumento? ¿Sí entendieron por qué lo fragmenté? Para poder capturarlo con valores. Para no repetir otra vez la palabra. Para no repetir la palabra y porque se supone, Suaste, que está en intensidades, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo el 1 en el grado de aburrición o de aburrimiento que trae la persona al 3. Se supone que todo va en niveles de intensidad. Lo que hice es convertir en este caso esos 3 niveles a 3 valores para poder hacer la captura, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, generalmente estoy, ya lo capturé. Vamos a seguir capturando entonces esta pregunta. El 4, quedamos en que era neutral.
4, neutral. Ok, el 5, fíjese que aquí ya cambia porque entonces se va acercando más a los niveles de entusiasmo, ¿de acuerdo? El 5 sería entonces algo entusiasta. ¿Cómo quedaría el 6? Regularmente entusiasmado. Regularmente entusiasmado o entusiasta. Muy bien. Y el 7 quedaría como muy entusiasta. Ahí está. Ya capturé la pregunta número 1. Ahora, ojo. Maestro, Dígame. ¿puede repetir el 8 que mencionó hace ratito? El 7. No, el 8. No llegamos al 8. Es el 1 al 7. Perdón, es 7. Es muy entusiasta. Ahí está. Ojo, ¿qué tipo de medida tiene esto? ¿Va a influir en mi estudio? Claro. Y como va a influir en mi estudio, definitivamente es una escala de tipo ordinal. Ordinal. Bien. Ya tengo el ítem 1. ¿Por qué les quise dejar esta tarea con este instrumento? Porque la jugada de ese instrumento es buena en el sentido de que vas a aprender muy bien a cómo capturar variables y a cómo hacer esa discriminación. Date cuenta cómo se invierte el instrumento. Y ahora, por cada pregunta se tiene que hacer la captura. La pregunta número 2 dice, la vida siempre me parece. Vamos a hacer la captura primeramente de las generalidades, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, este es otro ejemplo que estoy usando. Ítem 2. Pase numérico. Y aquí voy a escribir, la vida siempre me parece. Y aquí viene la jugada de darle los valores, que es la parte complicada. Esta no va de 1 a 7, sino que se invirtió. ¿Ya observaron? Esta va de 7 a 1 y se invierten los polos. De la conducta negativa, que es completamente aburrido, pasamos a la conducta rutinaria, pero se invirtieron los polos. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a capturar de la misma forma, inclusive para que no me complique el análisis de datos y no empieza a hacer este juego mental con mi cerebro de decir, entonces voy a capturar de 1 a 7. No, voy a establecer la misma jerarquía para que al momento de calificar yo obedezca el mismo orden de las preguntas. Entonces, en vez de comenzar con la pregunta número 1, voy a comenzar con la pregunta número 7 en la base de datos. Ahí está. Entonces, la vida siempre me parece. Número 7. Número 7 es interesante. Pero vamos a decir que nada más sería 7 interesante. Listo. 6 sería regularmente interesante. 5 sería en ocasiones interesante. 4 siempre se va a quedar como neutral. ¿De acuerdo? 3. Habíamos dicho que el instrumento se iba del otro lado para hablar de lo completamente rutinario. Entonces, el 3 es algo rutinaria. El 2 sería casi siempre rutinaria. Y el 1, ¿cómo quedaría? Quedaría como completamente rutinaria. Ahí está. Le damos a aceptar. ¿Algunas dudas aquí? Maestro, ¿cuál fue el primero? ¿Cómo quedó el primero? Este. Sí. Bueno, ya lo capturé al revés, pero bueno,
debería de quedar como, me fui del 7 al 1, ¿eh? 7 regularmente, 7 interesante, 6 regularmente interesante, 5 en ocasiones interesante, 4 neutral, 3 algo rutinaria, 2 casi siempre rutinaria y 1 completamente rutinaria. ¿Alguna duda más, grupo? Hasta aquí de lo que estamos haciendo. No, maestro. Bien. Ya lo tengo capturado. ¿Qué sigue? Vamos a ver cómo va nuestra vista de datos. Y como pueden ustedes observar, ya tenemos toda esta vinculación hecha. Ya vieron, ¿no? Ya tenemos facultad, programa, edad, sexo, semestre, ítem 1, ítem número 2. Bien. La tarea para la siguiente clase, para trabajar en equipo, es que ustedes terminen de hacer la captura de este instrumento. ¿De acuerdo? Ahorita solo vamos a hacer uno más, la del número 3. Posteriormente hacer la del número 3. Perdón, ¿sí escuchan todos los que estoy comentando? ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Ok, es que me comenta uno de sus compañeros que no escucha bien, Maggie Ramos. De todas maneras, está grabado el video, por si tuvieran algún problema. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer únicamente la captura del 3 y posteriormente ustedes como tarea van a terminar de contestar, de capturar el instrumento en la base de datos y a manera de prueba van a llenar como si ustedes fueran o tuvieran a 10 sujetos de estudio. Es decir, que en la base de datos, en esta base de datos, es esta, se va a tratar de llenar hasta la primera columna donde dice número 10. Todos esos datos deben de estar llenos, ¿de acuerdo? Como si hubieras entrevistado, hubieras aplicado el instrumento a 10 sujetos. Así vas a hacer tu llenado de base de datos. ¿Por qué necesito que ya lo hagan? Primero, porque es su primera tarea con el programa estadístico. Lo van a subir de esta forma al Drive. Le va a dar en donde dice archivo, acá donde dice guardar como, ¿vale? Aquí donde dice guardar como. Y les va a salir esta ventanita. Le van a poner ustedes un nombre. En este caso, el nombre sería práctica 1. Y van a ver que siempre se guarde como .sap. Porque si tú abres, por ejemplo, aquí, te va a dar un montón de opciones. En este caso, yo no necesito todas esas opciones. Únicamente necesito que la base de datos se guarde como .sap. ¿De acuerdo? Entonces, vas a guardar tu base de datos como .sap con un nombre. Preferentemente, guarden en el escritorio para que no se te pierda. Ahí está. Guardas la base de datos en el escritorio y no sé si alcanzaron a observar, pero cada vez que ustedes abren una base de datos, se abre otro visor, que es el visor de resultados. Ese visor de resultados también te va a pedir que lo guardes. Misma situación, archivo, guardar como. Lo vas a guardar igualmente en el escritorio. Le vas a poner un nombre, resultado, prueba 1. Y vas a ver que siempre se guarde en .spb. ¿De acuerdo? Siempre se debe de guardar en el mismo formato. Ok. Vamos a hacer la captura del tercer reactivo. Y pues ya con esto les voy mostrando cómo se hace el proceso de llenado. Y el primero de todos los, en este caso, de todos los procedimientos que vamos a estar llevando con el SPSS. Muy bien. Observando el PIL, nos damos cuenta de que la tercera pregunta dice, en mi vida, y está del 1 al 7. O sea, realmente sí volvió a la secuencia anterior. Entonces vamos a hacer la captura. Y escribimos nombre de la variable, ítem 3. Es numérico, 0 decimales. Y la pregunta decía, en mi vida. Ahí está. ¿Cuáles van a ser los valores en este caso? Si nos vamos al documento, dice, no tengo ni metas ni objetivos, 1, 2 y 3. Ok.
1 sería lo peor. Entonces, no tengo metas. 1. 2, las metas son difusas. 3, indeciso ante la vida. Ahí está. 3 categorías, escala Likert con significado, para que sea mucho más sencillo el proceso de comprensión. Ahí está. Ok. Número 4, siempre va a ser neutral. Número 5, vamos a revisar el instrumento. Nos damos cuenta que el número 5 dice, tengo metas y objetivos muy claros. Ok. Entonces, número 5 sería, tengo algunas metas claras. El número 6 sería, tengo definidas las metas a corto plazo. Y el número 7 sería, tengo definidas todas mis metas. Le doy a añadir. Y se hizo el proceso de captura. Le doy a aceptar. ¿Vale? Y se acabó. Tanto ítem 1, ítem 2, ítem 3 deben de tener en la parte de medida ordinal. Listo. Me voy a mi vista de datos y ya me aparece así. Bien. Para poder concluir, chicos, por favor, nos vamos y volvemos.